Los hermanos que nos acompañan en esta oportunidad. Estamos acá en un espacio más para compartir la palabra del Señor, el Evangelio que nos ha sido revelado. Sean bienvenidos y quédense con nosotros en este tiempo de meditación en el Evangelio de la palabra de Dios. Quiero abrir la Biblia esta tarde en Deuteronomio capítulo número 7 y versículo número 9, que dice de la manera siguiente, Deuteronomio 7 y verso 9. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Voy a leerlo nuevamente, Deuteronomio 7:9. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Así que vamos a orar en este momento. Padre, te agradecemos porque nos permite, Señor, poder entrar a tu palabra y revisar, Señor, la misma, para poder, Señor, cobrar esa vida que está en esa palabra, Señor del cielo. Te damos gracias, Señor, porque nos das esa bendición en este momento, Señor, juntamente con nuestros hermanos y aquellos que nos reciben por medio de las redes sociales. Oramos, Señor del cielo, en este momento para que tu gracia esté con nosotros, Señor, y nos sea dada revelación del Evangelio que está en toda tu palabra. Oro, Señor, poniendo este tiempo delante de ti, para que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a la revelación de Jesús como el Cristo, Señor del cielo. Te agradecemos por esa obra, Señor, redentora en la cruz y la resurrección. Reconocemos, Señor, que sin esa obra seríamos nada, Señor. Reconocemos que si Jesús no es el Cristo, Señor, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, vano sería todo lo que hiciéramos, Señor. Pero te damos gracias, Padre, porque podemos confirmar por medio de la fe y las Escrituras que en realidad Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor, y ponemos nuestras vidas delante de ti para que podamos ser esclavos tuyos, Señor, y cumplir el pacto que nos has dado, que es, Señor, cumplir tu voluntad sobre toda la tierra, obedeciendo tu palabra, Señor, para que suceda la evangelización mundial. Bendigo, Señor, tu nombre, oro por cada hermano, por cada hermana, Señor, que se agrega a este tiempo, a este espacio, Señor, y te pido que bendiga nuestras vidas, Señor, a través de la revelación de tu palabra, Padre, que podamos cobrar vida a través de tu palabra, Señor, y que podamos en realidad enfocar toda nuestra vida, alinear toda nuestra vida a esa voluntad tuya, Señor, expresada en tu palabra. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén. Bien, quiero hablar en este espacio acerca de lo que es el pacto según la palabra del Señor. Muchos hablan de pacto hoy y en realidad se habla de pacto desde muchas perspectivas. Algunos tienen una idea de lo que es pacto, otros dicen que ellos están viviendo en el pacto, pero en realidad acá este versículo nos dice que solamente Dios es fiel para cumplir su pacto por 1000 generaciones. Podemos entender que el pacto entonces que está en la palabra del Señor es algo que Dios ha establecido, porque Dios es un Dios de pactos, exactamente. Podemos comprobar en la Biblia que Él ha establecido pactos con su creación, con toda la creación, y ha dejado, para el ser humano, ha dejado la Biblia como esta palabra de su pacto. Así que Dios le ha dado un pacto al ser humano. Si ustedes revisan, por ejemplo, el primer pacto, que es el pacto de las obras, lo que Dios le dio al ser humano después de que lo había bendecido, le había dado su imagen, le había dado su semejanza, le dio su pacto. Pero ¿cómo se lo dio? A través de su palabra, a través de una instrucción, que no fuera a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este era el pacto. Si él guardaba esta palabra, si él guardaba esta instrucción, este mandamiento, en realidad el ser humano iba a ser bendecido con todas las obras que Dios había creado. Así que la forma como Dios da su pacto es a través de su palabra, y por eso la Biblia es la palabra del pacto de Dios. No es que sea otra cosa, sino que es la Biblia, la palabra que nos habla de ese pacto. Y desde el principio de la creación, Dios le ha dado pactos al ser humano para que los guarde,
porque ese es el método de Dios. En su soberanía, esta es la forma en que Dios ha determinado darse a conocer a toda su creación a través de los pactos. Y ustedes pueden ver ese Dios que es Dios Todopoderoso, es el que cumple su pacto con toda su creación. Los seres humanos no podemos hacer pacto con Dios en realidad. Y pudiésemos pensar y decir, yo quiero hacer un pacto con Dios, yo quiero entregarle mi vida. En realidad los seres humanos no podemos hacer pacto con Dios. ¿Por qué? Porque fallamos. Porque nosotros, si no tenemos el Evangelio, aunque hagamos pacto, vamos a fracasar. De hecho, el hombre hace pactos entre hombres. El matrimonio es uno de ellos, pero ustedes se dan cuenta que en realidad la vida del matrimonio muchas veces fracasa. ¿Y por qué? Es que el ser humano no puede sostener los pactos que ofrece. El ser humano fracasa al tratar de obedecer los pactos que él tiene. De hecho, los primeros seres humanos fracasaron tratando de obedecer el primer pacto. No pudieron ni siquiera eso. O sea, no pudieron ni siquiera cumplir ese primer pacto de obras que le dieron. Así que el ser humano en realidad no puede hacer los pactos. El que hace los pactos es Dios. Él sí puede hacer pacto con nosotros, porque Él nunca va a fallar. Él nunca va a dejar de cumplir su pacto. Si revisamos la epístola a Santiago, su capítulo número 1 y versículo 17, ahí dice claramente que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre Celestial, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Quiere decir entonces que en realidad el pacto solamente lo puede dar Dios. El pacto solamente lo puede sostener Dios. A nosotros nos toca obedecer el pacto. Eso es caminar en el pacto, eso es vivir en el pacto. Es cuando obedecemos la palabra, cuando de verdad nuestra vida está obedeciendo la palabra que Dios nos ha dado. En ese momento, entonces nuestra vida, cuando está en completa obediencia a esa palabra, entonces en realidad estamos viviendo el pacto que Dios nos ha dado, porque la Biblia es la palabra del pacto. El pacto siempre Dios lo ha dado a través de una palabra. Y ustedes lo pueden ver, el método de Dios entonces para poder relacionarse con su creación ha sido y sigue siendo el pacto. Y ustedes lo pueden ver desde Génesis capítulo número 1. Vemos que Dios tiene un método, tiene un camino, tiene un orden, tiene un plan para seguir con toda su creación. Y entonces lo que su palabra iba diciendo se iba creando. Lo que Dios decía se iba haciendo. Es porque Dios está estableciendo todo en medio de la creación, pero es porque Dios ha establecido un pacto de sostener todo aquello que Él mismo había creado. Entonces, ¿qué piensa la gente ahora acerca del pacto de Dios? ¿Qué piensan los creyentes? ¿Qué piensan los que van a las iglesias, los que están en los templos o incluso los que están corriendo con la evangelización mundial? ¿Qué piensan acerca de este pacto que Dios nos ha dado? Algunos creyentes creen que consiste en dar dinero para que Dios les dé más dinero. Algunos creyentes así piensan del pacto y entonces ellos dicen, voy a pactar con Dios. Los programas televisivos de la Biblia hablan de pactar con Dios, invitan a la gente a pactar con Dios y entonces si usted le da, Dios le va a dar más y creen que eso es el pacto, ¿verdad? Se ha sido mal enseñado el concepto de pacto del cual habla la Biblia. En realidad eso no es el pacto del cual la Biblia nos está hablando. Vamos a revisar en este momento cuál es ese pacto que la Biblia nos dice, cuál es ese pacto que tenemos que obedecer. Otros más piensan que el pacto es una promesa o un compromiso que yo tengo que hacer delante de Dios y entonces tengo que cumplirlo, porque si no lo cumplo, entonces Dios ya no me va a bendecir, entonces Dios ya no va a estar conmigo, entonces Dios ya no me va a dar lo que yo quiero. Muchos creen de esa manera, que ellos tienen que hacer una promesa o hacer un compromiso y entonces hacen una promesa, hacen un compromiso delante de Dios y se esfuerzan tanto para cumplir eso que han prometido delante de Dios y piensan que eso es vivir en el pacto y entonces ellos creen que si no lo hacen entonces les va a ir mal. Estas son creencias religiosas que la gente tiene, incluso dentro de las iglesias que se llaman cristianas. Muchos creen de esa manera y entonces creen que si hacen esa promesa o si cumplen ese compromiso que hicieron con Dios, entonces van a estar con Dios y Dios va a estar con ellos. Pero en realidad la Biblia no nos habla así de este pacto del cual nos habla toda la Biblia.
Adán y Eva pensaron que no era importante incluso obedecer el pacto que habían recibido. A ellos les dieron el pacto de las obras, como ya lo sabemos. Le dieron ese pacto para que obedecieran esa palabra, esa instrucción, y solamente tenían que obedecer algo que era muy sencillo, no era complicado siquiera, era algo muy sencillo. Pero Adán y Eva pensaron que en realidad el pacto no era tan importante obedecerlo. Ellos llegaron a creer que ellos podían decidir si lo obedecían o no lo obedecían. Y ya independientemente si ellos lo obedecían o no lo obedecían, según ellos todo iba a seguir igual. Pero Dios no cambia. Dios da su palabra y la da como el pacto. Dios no va a hacer que su palabra cambie. Incluso Cristo dijo que ni una tilde ni una jota pasará de su palabra. Aun cuando el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasará, porque su palabra es como Dios nos da el pacto. Entonces Adán y Eva no consideraron esto importante, y por eso ellos pensaron: tenemos la libertad de obedecerlo o no obedecerlo, y decidieron en realidad desobedecerlo. Hay quienes piensan que el pacto es algo que deben esforzarse en hacer para tener contento a Dios con ellos. Sí, entonces si yo hago la evangelización mundial, entonces voy a estar bien con Dios. Y entonces muchos creen que eso es el pacto, y entonces viven creyendo de esa manera. E incluso haciendo la evangelización mundial se puede tener un concepto equivocado de qué es el pacto, y muchos de verdad lo creen de esa manera. Entonces tenemos que revisar qué es el pacto según la Biblia. Es que los seres humanos han fracasado al tratar de cumplir el pacto. Entonces no es algo que yo me tengo que esforzar y que con mi fuerza yo voy a lograr. No, esto es algo que Dios va a hacer en mí, que Dios va a hacer a través de mí, que Dios va a hacer a través de mi vida. Es que el pacto se va a cumplir en la medida que yo obedezco la palabra de Dios, porque al final la palabra de Dios es la palabra del pacto. Esa Biblia que Dios nos ha dejado, los 66 libros de esta Biblia que fueron revelados, que fueron inspirados para que pudiésemos encontrarnos con Dios, son la palabra del pacto de Dios. No es otra cosa, no es un libro de Hollywood, no es un libro de alguna editorial, no, el pacto en realidad es la palabra de Dios, el pacto es la Biblia y está allí y tenemos que entenderlo. Entonces el problema del ser humano empieza porque no conoce la palabra del pacto con profundidad. Es decir, el ser humano no conoce la Biblia. El ser humano no conoce los 66 libros que Dios dejó para que lo conocieran, y no los conoce con precisión. El Evangelio no lo conoce. La gente no conoce el Evangelio. La gente no conoce la Biblia. En realidad muchos ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia. No entienden de qué habla la Biblia. Y leen la Biblia como leer cualquier otro libro. Algunos lo ven como un libro muy importante en la iglesia, pero no pasa de eso. Entonces el problema del ser humano empieza al no conocer profundamente, de manera precisa, de manera contundente, el Evangelio, este pacto que nos ha dado Dios. Entonces, ¿cómo conoce la gente la Biblia? La conoce de una manera muy superficial, y así es como dicen incluso tener el pacto, y entonces la conocen de una manera muy superficial. Y entonces igual Eva conocía de una manera superficial el pacto que Dios le había dado a Adán. Eva lo desconocía totalmente, de una manera completa. Eva no lo terminaba de entender, y entonces el ser humano hoy hace lo mismo, y entonces se inventan religiones, se inventan muchas cosas, filosofías, se inventan creencias. Y en todos esos casos, de verdad, el ser humano, aunque cree que está en el pacto, no está viviendo el pacto de Dios. Esto le pasó a Eva en Génesis 3:3. Usted puede ver ahí cómo Satanás la empieza a engañar, y empieza a engañar su pensamiento, empieza a engañar cada uno de sus sentidos, y empieza a engañar su voluntad. Y es así como Eva termina fracasando ante Satanás. ¿Y esto por qué? Porque no había conocido profundamente el pacto, la palabra que Dios le había dado. Era tan simple conocer qué era lo que Dios quería, qué era lo que Dios había dicho, qué era lo que Dios nos estaba diciendo ahí. Sin embargo, a Eva no le interesó, y a Adán tampoco. Entonces vemos el pacto de obras en Génesis 2:16-17, que este pacto es quebrantado en Génesis capítulo número 3. Y entonces el ser humano no puede guardar ni siquiera un pacto pequeño.
ni siquiera una sola instrucción, ni siquiera un solo mandamiento. El ser humano no es capaz ni siquiera de guardar uno. Entonces hoy muchos hablan del pacto y algunos dicen, sí, hay que guardar los 10 mandamientos. Bueno, el ser humano no pudo guardar uno. ¿Será que va a poder guardar 10? Y entonces Cristo vino y Cristo dijo que toda la ley y los profetas se resumía en 2 mandamientos. Era que amáramos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí se resume toda la ley y los profetas, dijo Cristo. Es decir, en estos 2 mandamientos. ¿Y por qué? Porque ahí se resume todo el pacto. Ahí está todo el pacto, exactamente. En estos 2 mandamientos. Allí está contenida la palabra del pacto. A Adán y Eva les dieron solo una instrucción. Hoy a nosotros nos han dado dos mandatos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. El Evangelio debe entrar a mi vida, pero ni siquiera ese primer mandamiento estamos obedeciendo. Entonces, ¿cómo podemos obedecer el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La evangelización mundial. Esto es la evangelización mundial. Entonces, el primer mandamiento habla de que el Evangelio debe entrar a mi vida, y el segundo mandamiento habla de la evangelización mundial. Amarás al Señor tu Dios, es el primer mandamiento. ¿Y hasta qué punto lo estamos amando? ¿Hasta qué punto el Evangelio está entrando a mi vida de tal manera que yo puedo amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi ser, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo? ¿Será que ya lo logramos? Todavía no. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces eso es la evangelización mundial. Tenemos que ir y encontrar a ese prójimo y poder darle el Evangelio que nos ha revelado el Señor a nosotros. En estos 2 mandamientos se resume entonces el pacto. Así lo dijo Cristo. Aquí se resume toda la ley y todo, profeta. Allí está todo. Pero la gente hoy quiere cumplir 10 mandamientos. Adán y Eva no pudieron cumplir uno. Ojalá nosotros podamos cumplir estos 2. Ese es el pacto en realidad. Hay que entender entonces que las cosas similares a la palabra de Dios no son la palabra de Dios. Tenemos que entender claramente el pacto. Y a veces parece que la gente ha entendido qué es el pacto, pero si no lo tiene claro, entonces es algo similar. Y entonces hay que tener claridad de qué está hablando la Biblia cuando habla de ese pacto. Yo puedo tener un documento original, y de ese documento se pueden hacer muchas copias, miles de copias, pero al final solo hay un documento original. Igual es el Evangelio. Igual es el pacto, solo hay uno que hay que cumplir, y ese pacto es el pacto de la gracia, es el pacto del Mesías Cristo, el pacto que nos fue revelado a nosotros. Resulta muy importante creer correctamente entonces lo que enseña la Biblia para no perder lo más importante. Resulta muy importante creer correctamente lo que enseña la Biblia para no perder lo eterno, para que no perdamos nuevamente el pacto, para no perder o dejar de creer la palabra de Dios. Es necesario conocer la Biblia, es necesario conocer toda la Biblia. Entonces, de verdad, yo les invito a que no nos limitemos. Las lecciones de la evangelización mundial son muy buenas, son importantes, claro que sí, y nos sirven para dar los seminarios cuando vamos a dar un seminario, y claro que sí, y nos sirven a nosotros inicialmente para entender el Evangelio, claro que sí. Pero de verdad tenemos que ir a la Biblia para encontrarnos con este pacto y entender más profundamente, para que no seamos como Eva, que se quedó por las ramas únicamente, que se quedó con lecciones preliminares únicamente. Tenemos que avanzar a la madurez y encontrarnos profundamente con este pacto del cual nos habla toda la Biblia. Su palabra es su pacto para nosotros, y entonces debemos creerla y debemos obedecerla. Pero ¿cómo puede suceder eso si no la conocemos profundamente? Debemos ir a la Biblia entonces, porque en realidad ahí está la palabra del pacto. Dios hace pactos, Él es el que los sostiene, y en realidad Dios no necesita tener pactos. Esa es la verdad. Y entonces uno pregunta, ¿por qué Dios hace pactos? Si Él no necesita tener pactos, pero los hace. Es que el ser humano fue creado con grandeza, y entonces el ser humano tiene que entender que Él no es Dios, que hay un creador encima de Él, y entonces Dios le da un pacto al ser humano para que lo obedezca. La razón entonces por la que nos es dado el pacto de parte de Dios es obediencia a Dios,
Es para que estemos sujetos a Dios, para que seamos esclavos de Dios. Es para que estemos con Él siempre, para que dependamos de Él siempre. Entonces el pacto no es algo realmente que yo con mis fuerzas puedo hacer, sino que es algo que Dios me dio para que esté con Él, para que yo pueda estar con Él y entonces pueda totalmente obedecerle a Él. Entonces, cuando camino en esa obediencia de esa palabra del pacto, entonces de verdad estoy viviendo en el pacto. Jeremías 11 y verso 4 dice de la manera siguiente: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, o sea, cuando Israel es sacado de Egipto, Dios le da esta palabra y le dice, oíd mi voz. Miren el pacto que Dios hizo con Moisés cuando sacó a Israel de Egipto. Este es un pacto, dice, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios les estaba diciendo, si ustedes hacen eso, si ustedes escuchan mi voz, y ustedes cumplen mi pacto, si ustedes cumplen mi palabra, conforme a todo lo que yo les he mandado, entonces yo seré, ustedes me serán mi pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Dios estaba diciendo, yo voy a estar con ustedes y ustedes van a estar conmigo si tan solamente obedecen todas mis palabras, si cumplen mis palabras, si cumplen mi pacto. Es que la Biblia es la palabra de Dios y es la palabra del pacto. Por eso tenemos que ir a la Biblia para poder entender profundamente qué significa ese pacto que Dios nos ha dado. Cuando revisamos la Biblia, ustedes podrán darse cuenta que la Biblia habla de varios pactos. No solamente habla de 2 pactos. Claro que estos 2 pactos se organizan de esa manera para entenderlos más claramente. El pacto de las obras y el pacto de la gracia o del Mesías Cristo, ¿verdad? El primer pacto, en realidad, Adán y Eva fracasaron en ese primer pacto. Y entonces Dios estableció un segundo pacto. Y ese es el pacto de la gracia. Sin embargo, cuando ustedes van a la Biblia, ustedes encuentran que Dios en diferentes momentos dice que hizo pacto con alguna persona, que hizo pacto con algún hombre. Vamos a revisar rápidamente algunos de esos. Por ejemplo, antes de que el ser humano cayera, Dios estableció un pacto edénico con Adán en el Edén. Había un pacto en el Edén, era el pacto del Edén. Ese pacto es el pacto de las obras. Entonces Dios le dijo al ser humano que había creado que le iba a dar su imagen, su semejanza, le dio su imagen, su semejanza, le dio todo y entonces estableció ese pacto en el Edén. A eso se le llama el pacto edénico, es el pacto de las obras. Si tan solamente obedeces esto, entonces puedes disfrutar de todo lo que yo te doy. Y el ser humano vivía de manera bendecida, estaba ahí en ese pacto. Génesis 1, 28 al 31 nos habla de ese pacto que Dios estableció con el primer ser humano, con Adán y Eva. En Génesis 2, 8 al 17 también nos habla de todas las bendiciones que ese pacto tenía, si tan solamente lo podían obedecer. Este es el primer pacto, el pacto de obra. Pero luego el ser humano fracasa. Y entonces surge el pacto del Mesías, el pacto que Dios hace en ese momento con Adán. Y entonces en Génesis 3, 14 al 19 podemos encontrar este pacto de la gracia o el pacto eterno. Y entonces todos los demás pactos que se mencionan en la Biblia derivan de este segundo. Todos corresponden a un cumplimiento, son algo como que prefigura, que anuncia a este segundo pacto, el pacto de la gracia. Y en ese pacto se deben meter todos los pactos. ¿Por qué razón? Porque el pacto de la gracia es el pacto eterno. El pacto de la gracia es el pacto que Dios mismo metió en la historia del ser humano. Así que podemos ver cómo Dios habla con Noé, cómo Dios habla con Abraham, cómo Dios habla con Moisés, cómo Dios habla con David, cómo Dios habla con Jeremías y le dice que hace pacto con cada uno de ellos. Cómo Dios habla con Israel y le dice que hace pacto con cada uno de ellos. Pero todos esos pactos que menciona la Biblia corresponden a este pacto de la gracia, al pacto eterno que Dios había establecido desde Génesis capítulo 3 y versículo número 15. Por ejemplo, Dios hizo pacto con Noé. Si ustedes leen Génesis 9, del 1 al 27, ustedes se van a dar cuenta que Dios establece un pacto con Noé. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios establece un pacto con Noé? Esto es un anunciamiento de un cumplimiento previo de ese pacto eterno que se iba a cumplir en Jesús como el Cristo. Y por eso ustedes miran que cuando Noé, después del diluvio, Noé sale del arca, lo primero que Noé hace es derramar sangre.
¿Es por qué? Porque esta es la señal del pacto, el derramamiento de la sangre. El derramamiento de la sangre. Y entonces el arca es el símbolo de Cristo para salvar a la familia de este hombre llamado Noé. Y Dios hizo un pacto con él. Pero este pacto nos está hablando ya de ese Mesías Cristo, el arca de salvación que vendrá más adelante. Y nos está hablando que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces podemos ver en ese pacto que Dios hizo con Noé, podemos ver ya la figura de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y del arca de la salvación. Podemos verlo ya ahí. Podemos ver más adelante en Génesis 12, del 1 al 4, y varios pasajes más de Génesis nos hablan del pacto con Abraham. Dios hizo pacto con Abraham. ¿Y por qué? Es que Dios va a levantar un pueblo. De un individuo, Dios levantó una nación. Y luego de una nación, levantó un individuo. Primero, de Abraham, que es el individuo, Dios levantó a Israel. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir un pacto con Israel. Dios va a cumplir el pacto a través de un Mesías. Entonces, de esa nación llamada Israel, Dios levantó a otro hombre llamado Cristo, el postrer Adán. Y entonces de ese Cristo salió la iglesia. Entonces es así como Dios ha ido con este pacto eterno y ya se ha metido a la historia de la humanidad para manifestar cómo se va a cumplir este pacto eterno. Así que en todo el Antiguo Testamento ustedes van a encontrarse con todos estos anunciamientos de este pacto que Dios va a venir a cumplir. Incluso con Moisés, Éxodo 19 y Éxodo 20, usted puede revisar ahí cómo Dios hace pacto con Moisés también a liberar a su pueblo de Egipto. Egipto es el símbolo del mundo, Faraón es símbolo de Satanás, Israel es el símbolo del pueblo de Dios, y Dios hace un pacto a través del Cordero de la Pascua, a través de la sangre del Cordero. Solamente a través de ese Cordero es que Israel puede ser libre de Egipto. Solamente a través de esa sangre del Cordero Israel se puede librar de la opresión de Faraón, que es figura de Satanás. No había otra manera, aunque hubo muchos milagros, aunque hubo muchos portentos, ninguna señal hecha por Dios en Egipto pudo salvar a Israel. Ninguna señal liberó a ese pueblo que estaba en opresión. Solamente hubo algo: la sangre derramada y pintada en los dinteles de las puertas de sus casas. Esa sangre del Cordero Pascual, en ese pacto con Moisés, anunciaba entonces a ese Cristo que un día iba a venir a derramar su sangre. El pacto con David. La Biblia dice que Dios hizo pacto con David y lo hizo un pacto eterno. Segundo Samuel 7, 8 al 19 nos habla incluso que con David hizo un pacto de sal. Y es interesante ver esta figura del pacto de sal. Cuando algo se sellaba en el tiempo, en el Antiguo Testamento, se agarraba un puño de sal y entonces cada quien se ponía un puño de sal en la mano y después se daban la mano para sellar con sal ese pacto. Y entonces así se establecían los pactos. Por eso Dios hizo un pacto de sal con David y le dijo: este es un pacto eterno, esto nadie lo va a cambiar. Es que tu descendencia se sentará en el trono de Israel y este será el pacto eterno. Ese será por pacto eterno. Entonces Dios le dio incluso a David ese pacto. Pero todo esto anunciaba a ese Cristo que venía a consumar ese nuevo pacto. Jeremías capítulo 31 habla también de ese nuevo pacto que Dios establece. Así que podemos encontrar en este segundo pacto, el pacto de la gracia, podemos encontrar todas estas expresiones en todo el Antiguo Testamento. Nos vamos a encontrar cómo Dios guió la historia de su pueblo al cumplimiento del pacto eterno. Y se evidencia en la historia de Israel, tanto en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, el anunciamiento de la llegada de un Mesías, el Cristo, que va a venir a resolver el problema de toda la humanidad, porque el ser humano no puede obedecer pactos. El ser humano por sí mismo no puede sostener pactos, se le cae, se corrompe. Así lo dice la palabra de Adán y Eva, que ellos corrompieron el pacto. En realidad, el pacto se quebró. El primer pacto fue quebrado. El ser humano no puede sostener pactos. Satanás conoce la importancia de la palabra del pacto y por eso siempre ha atacado la fuente. Y la fuente es la palabra de Dios, no son las lecciones. La fuente es la palabra de Dios. Así que Satanás conoce la importancia de bloquear la palabra de Dios. Satanás conoce la importancia de oscurecer la Biblia para que no nos encontremos
profundamente con este pacto. Satanás lo conoce y entonces nos puede llevar a creer que solamente con las lecciones es suficiente. De verdad, vuelvo a insistir, son importantes las lecciones, pero es que la fuente es la palabra del pacto, es la Biblia, y tenemos que ir a la Biblia. Satanás conoce la importancia de la palabra del pacto, y él sabe que perder la palabra del pacto y no obedecer esa palabra es el pecado que nos separa de Dios. Él lo sabe correctamente, porque llegamos a creerle a Satanás y dudamos de la palabra del pacto. Esto fue lo que pasó en Génesis 3:6. El ser humano dudó de la palabra de Dios. El ser humano cayó en el pecado porque no había entendido profundamente esa palabra del pacto. Es lo mismo que está pasando ahora. Es lo mismo que Satanás quiere hacer ahora. Satanás confunde a las personas acerca de la palabra del pacto y las engaña para que no obedezcan a la palabra de Dios. Se sigue engañando hasta el día de hoy. 2 Corintios 4:4 lo dice claramente. Génesis 3 del 1 al 5 lo dice claramente. Cómo Satanás engañó al ser humano originalmente y cómo el ser humano hasta el día de hoy sigue siendo engañado por Satanás al taparle, al bloquearle, al oscurecerle la escritura, la palabra de Dios. Y entonces la gente llega a la Biblia y no entiende nada. La gente llega a la Biblia y no puede entender lo que Dios está diciendo. La gente llega a la Biblia y no entiende el Evangelio en el Antiguo Testamento. La gente llega a la Biblia y entonces se aburre, no entiende. ¿Y qué es lo que pasa? Satanás sabe esto. Satanás sabe cómo bloquear el Evangelio, sabe cómo bloquear el pacto. Entonces el método de Dios para salvar al ser humano es el pacto, no hay otra forma. Es que Dios dejó el camino para que el ser humano vuelva a Él solamente a través de obedecer el pacto, que es su palabra. Si no obedecemos la palabra de Dios, entonces no tenemos una conclusión de fe correcta en nuestra vida y fracasamos. Y de verdad eso lo sabe Satanás. Eso lo sabe Satanás y lo sabe muy bien, mejor que muchos de nosotros. Así que debemos ir profundamente a la Escritura. Debemos ir profundamente a la palabra del Señor. Si revisamos qué fue lo que desobedeció el ser humano originalmente. Si vamos al libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que el ser humano creado originalmente fracasó en obedecer la palabra de Dios. El pacto de obras se cayó porque en realidad el ser humano fracasó al obedecer la palabra del pacto que le habían dado. Por eso se cayó el pacto de las obras, porque fracasaron no conociendo profundamente ese pacto que les habían dado. Entonces, nosotros hablamos en la evangelización mundial de dos palabras, la ignorancia y la incredulidad del pacto. Y exactamente la ignorancia del pacto es no encontrarnos con el pacto en toda la Biblia. Eso es ignorar el pacto. Debemos ir a la Escritura. Entonces, por la ignorancia del pacto se pierde el ser humano. Por la ignorancia del pacto se pierde el pacto, se quiebra el pacto. Pero si yo todos los días voy a la Biblia y todos los días me encuentro con la palabra y todos los días me encuentro con ese evangelio y todos los días me encuentro con esa palabra del pacto, ¿será que voy a fracasar? No, no voy a fracasar. ¿Por qué? Porque me he encontrado con la fuente de la vida. Me he encontrado con la vida misma que entra a mi vida todos los días. Entonces debo ir a la palabra del pacto. Adán y Eva se olvidaron de esa palabra del pacto que Dios les había dado y la ignoraron. Y la incredulidad llegó a ellos. Y entonces la ignorancia y la incredulidad hicieron que el pacto se quebrara. ¿Y qué es lo que hace hoy que la iglesia también fracase? Es lo mismo, es la ignorancia de la palabra del pacto y la incredulidad a esa palabra. Entonces, de verdad tenemos que ir profundamente a la Biblia. Oseas 6:7 dice, son como Adán, han quebrantado el pacto. Han quebrantado el pacto. Me han traicionado. Ustedes no entendieron mi pacto. Entonces lo quebrantaron. Lo quebraron. Porque no lo entendieron. Jesús cuando estuvo en la tierra le dijo a los fariseos, ustedes fracasan porque ignoran las escrituras. Porque ignoran las escrituras. Por eso es que fracasan. ¿Por qué fracasa el ser humano? Porque desconoce la palabra del pacto. Porque desconoce la escritura, porque desconoce la palabra de Dios. Hablamos de 66 libros, pero no entendemos el pacto. No entendemos profundamente esa palabra del pacto. Entonces,
La palabra de Dios es el pacto. Y el ser humano originalmente quebrantó ese pacto y traicionó a Dios. Porque vio la palabra de Dios, vio la palabra del pacto como algo simple, como algo secundario en su vida, como algo que si quería obedecía y si no quería pues no obedecía. Y entonces el ser humano originalmente vio así esa palabra del pacto que le dieron. No se dio cuenta que lo más grande que le habían dado era la palabra de Dios para creerla y obedecerla. Pero el pacto de las obras se perdió. ¿Y por qué? Porque el ser humano no se dio cuenta de la palabra del pacto que Dios le había dado. Oro para que nosotros no fracasemos. Oro para que de verdad no fracasemos. Tenemos que ir a toda la Biblia y encontrarnos con ese pacto y obedecerla y creerla y cumplirla. Entonces estaremos viviendo en el pacto. De verdad, no es solo ir por ir. No es solo hacer por hacer. Esa palabra debe estar en nosotros. Esa palabra debe entrar a nuestra vida todos los días. Y entonces podremos de verdad ir. Judas fue, pero fracasó. Ananías y Zafira fueron, pero fracasaron. Ananías y Zafira conocieron el evangelio que Jesús es de Cristo y fracasaron. Demas acompañó a Pablo mucho tiempo y fracasó. Entonces, ¿por qué podemos fracasar? Muy claro, necesitamos conocer profundamente la palabra del pacto. Y esa palabra está en toda la Biblia, para que no fracasemos nuevamente. Ese pacto eterno es la palabra de Dios. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ni una tilde, ni una jota pasará de esta palabra. Es que la palabra del pacto se va a cumplir. La palabra del pacto no se va a detener. Dios ha dicho esto y así será. Así que Él dijo que iba a venir y vino. Él dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él dijo que iba a ascender y ascendió. Él dijo que va a regresar y va a regresar. La palabra del pacto se va a cumplir. El salmista estaba claro de esto. Por eso en el Salmo 105 podemos leer en los versículos 8 al 10 de la manera siguiente. El salmista escribió en el Salmo 105, verso 8 al 10. Él, hablando de Dios, Él siempre tiene presente su pacto. Él siempre tiene presente su pacto. O sea, Dios no se olvida de su pacto. ¿Qué tan importante entonces es la palabra del pacto? ¿Qué tan importante es ir a la palabra todos los días para que ese evangelio me sea dado todos los días a mi vida? Entonces dice, Él siempre tiene presente su pacto. Dios no olvida su pacto. Así lo dice el salmista en el Salmo 105, verso 8. Él siempre tiene presente su pacto. Y luego habla de ese pacto y dice, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. La palabra que Él ordenó para 1000 generaciones. Es decir, esta palabra que Él ha dado es su pacto. Esta palabra es la palabra del pacto y Él la ordenó para que se cumpla en 1000 generaciones. Verso 9 del Salmo 105. Es el pacto que hizo con Abraham. El juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto. Y se lo dio a Israel como un pacto eterno. ¿Qué cosa? Su palabra. ¿Qué cosa? Las escrituras. ¿Qué cosa para nosotros? La Biblia. Esto es el pacto eterno. Esta es la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que Dios nunca va a olvidar su palabra, que Dios nunca va a olvidar esta palabra de su pacto y que Dios nunca va a dejar de cumplir su palabra. Así que la palabra que se va a cumplir es el evangelio, no es otra cosa. No es que yo agarre la Biblia para tener una promesa para el día de hoy. Mucha gente tiene la Biblia de esa manera, mira el pacto de la palabra del pacto de esa manera y entonces abre su Biblia a ver qué me dice Dios hoy y hasta cierran los ojos, ¿verdad? Guíame Espíritu y abre la Biblia, ¿verdad? Y a ver qué me dice Dios hoy. Y entonces si leen un versículo que no les gusta, lo cierran otra vez. Voy a ver una segunda oportunidad porque Dios es Dios de oportunidades, a ver qué me dice y abren otra vez. ¿Será que ese es así como tenemos que conocer el pacto? Mucha gente revisa la Biblia de esa manera. Claro que sí, muchos revisan la Biblia de esa manera.
Pero ¿será que es así como tenemos que ver el pacto? Que es como, hoy voy a tomarme una aspirina. Hoy me voy a tomar mi pastilla contra el dolor. Hoy me tomo mi pastilla contra el miedo, contra el coronavirus. Hoy me tomo mi pastilla contra la pandemia. Hoy me tomo... ¿Será que eso es el pacto que Dios nos dejó? ¿Será que es así como tenemos que encontrarnos con la palabra de Dios, con este pacto que Dios nos dejó, con esta palabra de su pacto? No. Yo creo que Adán y Eva lo vieron de esa manera. Y llegó el momento en que se cansaron también de ver que, bueno, había que ir todos los días a esta palabra y decir, bueno, pero lo mismo, dice Dios, lo mismo. Y entonces terminaron fracasando al caer en incredulidad y al ignorar la palabra del pacto que les habían dado. Entonces debemos ir a la Biblia, no para encontrarnos con una promesa para el día de hoy, sino para encontrarnos con el Evangelio, para encontrarnos con el Evangelio que está en toda la Biblia. Y este Evangelio es eterno, igual que el pacto. Entonces, ese pacto era necesario. Ese pacto eterno era necesario, porque el ser humano había quedado separado de Dios. Entonces no puede resolver el problema por sí mismo. El ser humano no puede obedecer el pacto. Dios llegó a ese punto, le dio un pacto y no lo pudo obedecer. Entonces, Dios mismo tiene que obedecer el pacto. Dios mismo lo tiene que cumplir. Dios mismo tiene que venir a cumplir a cabalidad ese pacto. Había necesidad del pacto eterno. Dios lo tiene que cumplir porque el ser humano no pudo cumplir el primer pacto. Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Los pecados cometidos bajo el primer pacto. El pecado de quedar separado de Dios. El pecado de estar bajo el control de Satanás. El pecado de estar bajo el control del pecado. El pecado de estar bajo el control de la muerte. Esos pecados que fueron cometidos bajo el primer pacto, era necesario que alguien viniera como un mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Cuando Él haya muerto, entonces los va a liberar de todos esos pecados cometidos en ese primer pacto. Todos los pecados de Adán, todos los pecados de Eva, todos los pecados que se cometieron en el huerto del Edén. Al perder la palabra del pacto, entonces vino Cristo como mediador de un nuevo pacto, como el postrer Adán que fue levantado, como el Espíritu vivificante que puede dar vida. Entonces, de esa manera es que Cristo vino. Era necesario ese pacto eterno. Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21 dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Dios estaba ratificando ese pacto eterno con la sangre de Jesús, como el Cristo en la cruz del Calvario. Allí se estaba cumpliendo este pacto eterno. Allí estaba llevándose a cabalidad el cumplimiento de este pacto eterno a través de la sangre de ese Jesús, el gran pastor de las ovejas. Y entonces el escritor de Hebreos dice en el verso 21 del capítulo 13 que ese Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a ese Jesús, el gran pastor de las ovejas, y ratificando con su sangre ese pacto eterno, que ese Dios los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que ese Dios los capacite a ustedes ahora para que les dé todo lo que ustedes van a necesitar para cumplir su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesús el Cristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Ahora, todo es a través de ese Jesús como el Cristo. El cumplimiento del pacto eterno. El verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra tomó forma. Ahora el pacto, que es la palabra, se hizo hombre. Y entonces, desde ahí, la evangelización mundial debe suceder si vivimos en ese pacto. Si de verdad queremos obedecer la palabra del pacto,
si queremos obedecer la Biblia, si queremos de verdad caminar en la voluntad de Dios, entonces la evangelización mundial debe suceder, si vivimos en el pacto. Pero si no vivimos en el pacto, la evangelización mundial no sucede en mi vida ni con mi vida. La evangelización mundial debe suceder en mi vida y con mi vida. Así que si el pacto está dentro de mí, va a suceder conmigo la evangelización mundial. Pero si el pacto, esa palabra del pacto no está en mí, no puede suceder la evangelización mundial conmigo. Vivir en el pacto, entonces, en primer lugar, es creer y obedecer la palabra de Dios. No es otra cosa. Eso es vivir en el pacto. Es creer y obedecer la palabra de Dios. No es otra cosa. Dios se va a encargar de todo si podemos vivir creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Así que Dios nos debe llevar a esa obediencia, porque ni siquiera eso podemos hacer por nosotros mismos. Creer el mensaje fundamental de la Biblia, el Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo, es la palabra de Dios, es la palabra del pacto. De este mensaje habla toda la Biblia. De este mensaje habla los 66 libros de la Biblia. Entonces, obedecer la palabra de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial en nuestros días, nos hace vivir en el pacto. Así que, de verdad, yo vivo en el pacto. Si esa palabra está entrando a mi vida, y entonces sucede la evangelización mundial conmigo. Estoy amando a mi prójimo, porque he empezado a amar a Dios con todo mi ser, con todo mi corazón, y entonces estoy cumpliendo los 2 mandamientos que Cristo dejó, donde se resume toda la ley y todos los profetas. Esta es la fe que la iglesia de hoy debe tener. No es otra fe, es esta la fe, creer que Jesús es el Cristo, y entonces de verdad creerlo profundamente, pero que eso entre a mi vida, a tal grado que yo llegue a amar a Dios con todo mi ser, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo. Y entonces pueda esta palabra del pacto estar dentro de mí totalmente. Y entonces pueda suceder la evangelización mundial, amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es el Evangelio. Jesús es el Cristo, el pacto. Él es la palabra eterna, Él es el verbo. Primera de Pedro 1. 19 al 21 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por Él creéis a Dios. O sea, es a través de Él que podemos creer a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Entonces, Jesús es el Cristo, Él es la palabra, Él es el pacto, Él es la palabra eterna. Entonces, de verdad, si obedecemos la palabra de Dios, estamos en el Cristo, estamos metidos en Él, permanecemos en Él, y Él permanece en nosotros, es lo que dice la Biblia. Y entonces, podemos hacer la evangelización mundial. Hebreos capítulo 8 y versículo 6 dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en mejores promesas. Entonces, de verdad, cuando podemos entender profundamente el pacto que nos han dado, podemos darnos cuenta que este Cristo, nuestro sumo sacerdote, de verdad nos ha entregado un ministerio mucho más grande que el entregado a los sacerdotes en la antigüedad, porque Cristo es mediador ahora a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, para que de verdad este pacto se cumpla en nosotros, y este pacto tiene mejores promesas que el pacto anterior. Entonces debemos caminar y debemos vivir en este pacto. Concluyo diciendo que Jesús es el Cristo, este es el pacto, esta es la palabra del pacto, y entonces vivamos en ese pacto, vivamos en la palabra de Dios y obedezcámosla preparando el retorno de Cristo. Si revisamos la Biblia, todos los apóstoles y los discípulos dieron su vida para que se cumpliera el pacto eterno. Y entonces, ¿cómo dieron su vida?
¿Cómo es que ellos empezaron a cumplir el pacto eterno? A través de hacer la evangelización mundial. Y entonces empezaron llevando el mensaje del evangelio de la Biblia. Y eso fue lo que predicaron todos ellos. Y murieron por causa de esa verdad. Porque entendieron una cosa, que esa palabra, que esa revelación era el pacto eterno de Dios para la humanidad. Y entonces la humanidad necesitaba oír este mensaje de que ese Jesús que había sido crucificado y que había sido levantado de los muertos es el Mesías, es el Cristo. Entonces la verdadera vida de fe es creer el pacto cumplido, que es Jesús como el Cristo, el que ya vino, y anhelar fervientemente el retorno de Cristo, quien vendrá de nuevo. Y entonces dar toda nuestra vida de esa manera para el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial. Esta fue la conclusión de la fe de la vida de Pablo. Por eso él en Hechos 20:24 dijo: mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia, el evangelio, acerca de la maravillosa gracia de Dios. Qué conclusión más grande de la vida de Pablo. Cómo es que este hombre, un hombre muy preparado en su tiempo, un hombre muy docto en las escrituras, llegó a esta conclusión. Y le costó la vida. Una cuchilla le cortó la cabeza. Pero él llegó a esta conclusión: mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar esta tarea, este pacto que me asignaron, para terminar de obedecer esta palabra que me han dado. Es la tarea de contarles a otros el evangelio, de llevarles a otros la buena noticia, de la maravillosa gracia de ese Dios. Entonces, si podemos entender la conclusión del apóstol Pablo, podremos entender también que vivir en el pacto es una bendición. Y tenemos que aprender a vivir en ese pacto con esa bendición. De verdad es una bendición el tener la revelación creyendo que Jesús es el Cristo. En el Salmo 103 y versículos 17 y 18, el salmista escribió: pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. De aquellos que cumplen su palabra, de aquellos que se acuerdan de su palabra y la ponen por obra. El Señor, el amor del Señor es eterno para ellos y siempre va a estar con ellos. Incluso su justicia va a estar con sus hijos y los hijos de sus hijos. Qué bendición más grande esta. El pacto, vivir en este pacto, vivir en el evangelio, es una gran bendición. Isaías 54:10 dice: porque los montes se podrán mover y los collados se podrán temblar, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Dios no va a olvidar su pacto. Y de verdad, nosotros somos personas bendecidas al tener este pacto en nuestra vida. Y de verdad mucho más bendecidas cuando podemos vivir en la bendición de este pacto. Así que obedezcamos la palabra de Dios, vayamos a la palabra de Dios y encontremos con este pacto, con este evangelio que fue revelado, y vivamos en ese pacto. Y entonces veremos suceder la evangelización mundial, ya que Cristo vendrá en nuestros días. Así que esa es la fe que nos debe mover. Oro para que esa fe nos mueva siempre y que nadie nos separe, nada nos separe de ese pacto que Dios nos ha revelado. Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, porque de verdad cuando meditamos en tu palabra y nos damos cuenta, Señor, de la grandeza de tu palabra y de tu pacto sobre nosotros, nos damos cuenta también de la insignificancia nuestra, Señor, que en realidad todo se trata de ti, que nosotros no somos capaces ni de obedecer, Señor, una sencilla instrucción. Señor, no somos capaces ni siquiera de obedecer por nosotros mismos un solo mandamiento.
Y Señor, tu palabra nos dice que eres tú el que cumple su pacto en nosotros, que eres tú el que no tiene sombra de variación, eres tú el que hará, Señor, que suceda la evangelización mundial, no nosotros. Señor, nuestras vidas solamente son instrumentos, pero aún nosotros podemos terminar nuestra carrera sobre la tierra y eres tú el que va a terminar la evangelización mundial. Así que queremos, al igual que Pablo, decir, Señor, en este momento, que en realidad nuestra vida no vale nada si no sirve para terminar esta tarea que tú nos has dado, de llevar, Señor, este mensaje del Evangelio a las naciones de la tierra. Por favor, usa nuestras vidas, Señor. Danos todo lo que hemos de necesitar. Danos la fe que necesitamos en primer lugar. Danos, Señor del cielo, la esperanza, Padre, segura, Señor del cielo, que podamos estar seguros, Señor, de lo que tú quieres hacer con nosotros. Padre, danos esa obediencia, Señor, que solamente viene de ti, la obediencia de Cristo, Señor, que podamos caminar con esa obediencia, Padre, para vivir en el pacto, obedeciendo tu palabra totalmente, Señor, y que podamos encontrarnos con ese evangelio en toda esta palabra. Señor, guíanos, por favor, a cada uno de nosotros, para que podamos cumplir tu voluntad sobre la tierra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oramos todos, Señor. Amén y amén. Bendiciones.